Que el Señor les bendiga, hermanos. Seguimos estudiando sobre la redención que nosotros hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada vimos varios pasajes en la Biblia que identifican a Dios Padre y a Jesús como el Redentor de todos aquellos que han sido salvos. En esos pasajes vimos ciertos aspectos de la redención. Vimos que la redención significa ser rescatado de algo. En el caso del pueblo de Israel, vimos cómo Dios les sacó de la esclavitud en Egipto. Vimos también que antes de su partida de Egipto, hubo una gran mortandad entre los primogénitos de Egipto, y para salvar de esta mortandad a su pueblo, Dios ordenó el sacrificio del Cordero de la Pascua. Es decir, la redención de Israel se logró no sin antes pagar un precio. Por eso es que vimos en Isaías que Dios le dice a su pueblo, a Egipto, a Etiopía y a otras naciones, yo di por precio de tu rescate. Se acuerda que uno de los pasajes que leí fue la primera carta de Pedro, donde él dice que nosotros hemos sido rescatados no con cosas que son corruptibles como el oro o como la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El precio de nuestra redención fue la sangre de Jesús. Algo también que nunca nosotros debemos de olvidar es que, según la ley de la redención en el Antiguo Testamento, no cualquiera podía redimir. Aunque la persona tuviera el poder para hacerlo o el precio para pagar, el hombre que rescataba debía de ser un pariente cercano. Escuche lo que dice Levítico 25:25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo o más cercano vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. El mismo capítulo, en el versículo 47 al 48 al 49, dice así: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Entonces vemos en el caso de un judío que se vendía a un extranjero o a un forastero, podía ser rescatado. Si él no tenía los medios para comprarse él mismo, para rescatarse, para salvarse, entonces podía ser rescatado primeramente por su hermano, segundo por su tío, tercero por el hijo de su tío, o sea, su primo, y si no había ni hermano, ni tío, ni primo, entonces por cualquier pariente que fuera el más cercano a él. Para ilustrar esto mejor, veamos el caso de Ruth. La palabra dice que en los años de los jueces antes de los reyes, hubo una gran hambre en la tierra de Israel, y hubo un hombre de Belén que se llamaba Elimelec, que partió junto con su esposa Noemí y sus 2 hijos hacia la tierra de Moab. Estando en Moab, dice la palabra, estos 2 hijos se casaron, pero después de un tiempo murió Elimelec y luego sus 2 hijos. No es este el tema, pero sepamos que Dios le había prohibido a su pueblo aparentarse con las naciones extranjeras. Con cualquiera que no fuera judío, el Señor le había prohibido que se llegasen como marido o como mujer. También Dios les había prohibido específicamente a su pueblo dejar que un moabita entrara a la congregación de Israel. Y la palabra da razones por la prohibición. Dios le dice a Israel que no dejara entrar a un moabita o a un amonita, porque ellos no habían querido darles pan ni agua cuando ellos peregrinaban desde Egipto hacia la tierra prometida. Otra cosa también que Dios dice es que, ¿se acuerdan ustedes que cuando Israel llega a la tierra de Moab, el rey de Moab, Balac, intenta maldecir al pueblo de Israel? Por eso es que Dios le dice a Israel: no dejarán que un moabita habite entre ustedes. Bueno, ustedes conocen la historia. Noemí
al verse desamparada y sin nada en Moab, regresó a Belén de Judá, junto con su nuera Ruth, quien luego Booz la toma como a esposa, y Booz engendra de ella a Obed, padre de Isaí, padre de David, del cual desciende nuestro Señor Jesucristo, según la carne. La palabra dice de que Booz era un hombre rico y era un pariente de Noemí por medio de su esposo Elimelec. Escuche lo que dice Ruth 2, 19 y 20. Y le dijo su suegra: ¿Dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. La palabra del Señor dice de que Noemí había regresado de Moab sin nada, con las manos vacías. Entonces vemos aquí que Noemí le dice a Ruth: Booz es uno de los parientes que nos pueden rescatar, que nos pueden redimir. Ruth 3, 8 al 12 dice: y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, hablando de Booz, y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Entonces note que a pesar que Booz era un pariente de Noemí, no podía redimir, porque había otro pariente aún más cercano que él. Veamos cómo se resolvió ese asunto. Ruth 4, del 1 al 4. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él, hablando del pariente, respondió: yo redimiré. Entonces vemos que solo habían 2 hombres parientes que podían redimir a Noemí y a Ruth. Primero, el hombre cuyo nombre no sabemos, y después de él, Booz. En el versículo 4 vemos de que el pariente más cercano decidió redimir. Booz le dice: solamente estamos tú y yo para poder redimir. Tú tienes el primer o el derecho de redimir, y después de ti soy yo. Y el pariente dijo: yo redimiré. Pero sigo leyendo el versículo 5 y 6. Entonces replicó Booz y dijo: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Aquí vemos
que aunque el pariente más cercano estaba dispuesto a comprar la propiedad de Elimelech, se retractó cuando se dio cuenta que también tenía que casarse con Ruth para que su difunto esposo no perdiera descendencia. El pariente le dijo en el versículo 6, no puedo, porque dañaré mi herencia o mi heredad. Y no se sabe exactamente a lo que él se refirió con esto, pero lo que fuera, algo es claro. El pariente creyó que su matrimonio con Ruth, porque esa fue la condición que le dio Boaz, no solamente tendrás que comprar las tierras de Noemí, sino que también tendrás que tomar a Ruth como tu esposa. Entonces el pariente estaba dispuesto a comprar la propiedad, pero no estaba dispuesto a hacer a Ruth su esposa. Y él dijo, no vaya a ser que yo dañe mi heredad. Cualquier cosa que eso haya sido, el pariente creía que Ruth le traería a él un daño, un mal y no un bien. Tal vez hasta vergüenza, porque la mujer era de Moab y no era judía. Bueno, el punto es que el pariente más cercano no quiso ni pudo redimir. Y así es como Boaz obtuvo el derecho de comprar la propiedad de Elimelech y tomar por mujer a Ruth la moabita, ya que él se hizo el pariente más cercano que pudo redimir. Ahora, si Jesucristo es nuestro Redentor, ¿cómo es que, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su sustancia, como dice Hebreos 1:3, cómo es que siendo el mismo Dios, es también nuestro pariente más cercano para poder redimirnos? En otras palabras, ¿qué hace a Jesucristo que sea nuestro pariente? La respuesta a esa pregunta es su humanidad. Filipenses 2 dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, se hizo semejante al hombre. Juan capítulo 1 dice que Jesucristo, a quien él llama el Verbo de Dios, fue hecho carne. Escuche lo que dice Hebreos 2 del versículo 9 en adelante. Dice así la palabra. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesucristo, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí el autor no está diciendo que Jesús es menor que los ángeles. Lo que él dice es que Jesús fue hecho por un poco de tiempo menor que los ángeles, hablando de la humanidad de Jesús aquí en la tierra. Jesús no ha dejado de ser hombre. De hecho, se acuerda, hermanos, que cuando fue interrogado por el sumo sacerdote después de haber sido arrestado, Jesús le dice, después de haber respondido de que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús también dice, y verán al Hijo de Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pero después de su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo, la palabra dice que Dios Padre exaltó a Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces no podríamos nosotros interpretar este versículo como diciendo de que Jesús es menor que los ángeles, porque Jesús, Pablo dice a los romanos que Jesús es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces lo que el autor de los Hebreos dice, el texto original dice es que Jesús fue hecho, mientras estuvo aquí en la tierra, un poco menor que los ángeles. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Versículo 11.
Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Paremos ahí un momento. El versículo dice, el que santifica y los que son santificados son de uno. En el capítulo 10, versículo 10 de la misma carta a los Hebreos, se nos dice de que Jesús nos santificó a nosotros por su sangre bendita. Y entonces entendemos que aquí, en el versículo 11, sigue hablando de Jesús, aquel que fue hecho por un momento menor que los ángeles. El que santifica es Jesús. Y los que son santificados son aquellos que han creído en Él y que han sido perdonados por la sangre derramada y vertida en la cruz. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Jesús y los que Él santifica son de Dios Padre. Sigo leyendo el versículo 11. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahí está. Jesús, porque el versículo está hablando siempre de Jesús. Jesús es nuestro hermano. Y porque es nuestro hermano, es nuestro pariente más cercano. Y mire, qué hermoso, porque se acuerda de que el pariente más cercano a Noemí no quiso redimir, porque él pensó de que hacerlo traería daño a su propia heredad, a su propia herencia. Pero Jesús, siendo el mismo Dios, no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Y por eso dice el versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, refiriéndose a los hijos de Dios, por cuanto los hijos de Dios fueron hombres, en otras palabras, de carne y sangre, Él también, hablando de Jesucristo siempre, Él también participó de lo mismo, Él también se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, a los hombres. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces vemos, hermanos, que en este pasaje nos dice la palabra del Señor que Jesús, a pesar que es Dios, se hizo hombre como nosotros, de carne y de sangre, para poder ser nuestro pariente más cercano. Y haciéndose hombre como nosotros, se hizo hermano de nosotros. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque con su sangre vertida en la cruz del Calvario nos ha santificado y nos ha perfeccionado para siempre. Bendito sea el Señor Jesús. Porque Él se humilló, Él se despojó a sí mismo para hacernos sus hermanos y para rescatarnos de la servidumbre en la cual nosotros habíamos estado toda nuestra vida, dice Hebreos 2:15. Y nos libró del pecado, nos libró del temor de la muerte, nos libró de esta generación corrupta, nos libró de las tinieblas, nos libró de toda la influencia que tiene el mundo sobre nosotros y nos libró también de obedecerle a nuestra propia carne. Todas esas fuerzas no deberían de tener ya más influencia y poder sobre nosotros, porque Cristo nos ha liberado, Cristo nos ha rescatado, Cristo pagó con su sangre. Ese fue el precio de la redención que nosotros hemos recibido. Con su sangre Él pagó por nuestro rescate, por nuestra libertad.
Y por eso nosotros cada día debemos de estar agradecidos, alabarle, bendecirle, exaltar su nombre, porque no escatimó, Dios no escatimó a su propio Hijo y lo dio como sacrificio para nuestra redención. Y Cristo voluntariamente no se aferró a ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a nosotros los hombres, para poder venir a esta tierra y poder efectuar la redención más grande del universo, aquella que es de los hombres. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.